Bueno, el tema del día de hoy, sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Doctores. Sí, doctora. Osteoporosis. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de osteoporosis. Bueno, es un tema relativamente sencillo. Estos son los puntos que vamos a revisar. Y cuando nosotros hablamos de osteoporosis, tenemos que entender que esta es una enfermedad metabólica, que tiene que ver con el metabolismo de los minerales que forman parte del hueso, y se caracteriza sobre todo porque hay una pérdida o hay una disminución en la densidad mineral ósea, lo cual va a ocasionar un deterioro en la microarquitectura del tejido óseo, y esto nos va a condicionar a que el riesgo de fracturas por fragilidad o susceptibilidad a la fractura incremente. Las fracturas por osteoporosis más frecuentes son los de la muñeca, la cadera y la columna vertebral. Por eso en la densitometría ósea son las tres áreas que se toman en cuenta. Estas fracturas se asocian con una mayor mortalidad y también con un incremento en la morbilidad. La mortalidad incrementada se ve sobre todo con la fractura de cadera. En cuanto a la epidemiología, pues si bien es cierto, no hay un estudio que englobe a nivel mundial cuál es la prevalencia de osteoporosis, hay algunos estudios que demuestran que la prevalencia de osteoporosis en la Unión Europea, un estudio que se hizo en el 2010, estimó que había 27,6 millones de casos. En España, otro estudio encontró que habían unos 2 millones de mujeres que sufrían de osteoporosis y unos 800,000 varones que presentaban osteoporosis. Como se dan cuenta, la prevalencia es mayor en mujeres con respecto a los hombres. En otro estudio, en ese mismo estudio en España, encontró que se hizo una densitometría ósea a 1.305 mujeres entre los 20 y 80 años y se vio que la prevalencia de osteoporosis en aquellas mujeres mayores de 5 años era del 26.0.7%. Entonces se ha visto además que la prevalencia no solamente es más frecuente en mujeres, sino que tanto en mujeres como en hombres aumenta con la edad. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, entre 50 y 59 años pueden tener una prevalencia del 15%, y esta prevalencia puede incrementar hasta en un 80% en mayores de 80 años. En el caso de los hombres, bueno, esta diferencia es menor. Al más de los 50 años tienen un 8.1% de prevalencia, y más de los 70 años únicamente llegan a un más del 11.3%. A diferencia de las mujeres. ¿Y esto por qué se puede explicar la mayor prevalencia de osteoporosis en mujeres? Sobre todo en mujeres posmenopáusicas. Hay dos fases en las posmenopáusicas. La primera, que es entre los 3 a 5 primeros años, en la cual hay una rápida pérdida del hueso. Luego de la menopausia, las mujeres tienden a perder el hueso trabecular. El hueso trabecular lo encontramos a nivel vertebral. Entonces, como ven en esta imagen, esta figura en celeste, es el riesgo de fracturas vertebrales. ¿Por qué incrementan con la edad? Porque inicialmente es el hueso que se pierde en la primera fase. En la segunda fase, pues esta segunda fase es más prolongada, puede demorar entre 10 a 20 años. Ocurre tanto en mujeres como en hombres, y esta pérdida ósea está relacionada con la edad. Habíamos visto que la pérdida ósea incrementaba con la edad, y además la pérdida ósea es a nivel cortical y trabecular también. Entonces, si vemos esta comparación entre mujeres y hombres, entre los 50 hasta los 70 años más o menos, hay mayor pérdida o mayor riesgo de fracturas vertebrales en comparación con los hombres. En el caso de las fracturas por antebrazo, que es la línea en rojo, pues el riesgo es menor
en mujeres y en varones es casi nula. En el caso de fracturas de cadera, estamos viendo esta imagen en verde que incrementa a partir de los 70 años en el caso de las mujeres, que es aproximadamente el tiempo en el cual se empieza a perder el hueso cortical, ¿no? Que es parte de la cadera. Entonces, por eso a partir de los 70 años es quizás las fracturas más frecuentes, el de cadera, pero inicialmente son las vertebrales. Y en el caso de los varones es igual, ¿no? A partir de los 70 años hay mayor riesgo de fractura de cadera, similar al de las mujeres. Bueno, ¿y cómo se puede explicar el tema de osteoporosis? Nosotros a nivel óseo tenemos un sistema de remodelación ósea. Hay dos tipos de células, como recordarán, los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoblastos son aquellos que producen matriz ósea y tienden a inducir a la formación de hueso, en tanto que los osteoclastos tienden a favorecer a la resorción ósea. ¿En qué se diferencian ambas células? Los osteoblastos derivan de las células madre mesenquimales y los osteoclastos derivan de las células madre hematopoyéticas. Estas células madre mesenquimales se van a convertir en preosteoblastos y luego van a diferenciarse en osteoblastos. Ahora, hay algunas células que intervienen para que estos preosteoblastos se conviertan en osteoblastos. Y estos, por ejemplo, en el caso de los osteoclastos, estos se convierten inicialmente en preosteoclastos y luego se diferencian en osteoclastos. Para esta diferenciación de los osteoclastos intervienen varias células, como por ejemplo los receptores tipo RANK, que son los receptores del ligando del factor nuclear, que lo que favorecen es que estos preosteoclastos se unan a favorezcan la fusión de estos preosteoclastos y además estos osteoclastos se unan al hueso y puedan generar resorción ósea. Ese es el RANK. El RANK ligando, pues, es el que se une a ese receptor nuclear. Y por otro lado, la osteoprotegerina, que son estas imágenes en marrón, lo que hacen, van a favor de los osteoblastos porque inhiben la maduración de los osteoclastos. Entonces, la presencia de estas células interviene mucho en que se favorezca la resorción ósea o a la formación ósea. Ahora, estos osteoblastos tienen como función principal producir matriz ósea extracelular. Y cuando hablamos de matriz ósea extracelular, hablamos del colágeno tipo 1. Además de esto, de esta matriz ósea, también nos tienden a formar proteínas no colágeno, como la osteocalcina y la osteonectina, que son importantes para la formación del hueso. Una vez de que se forme la matriz ósea, lo siguiente que debe ocurrir es que esta matriz ósea se mineralice con depósitos de hidroxiapatita de calcio, y es así como se forma el hueso. En cambio, los osteoclastos, cuando estos se unen al hueso, lo que hacen es que mediante la catepsina K van a degradar a este colágeno tipo 1, se van a degradar a la matriz ósea extracelular, y con eso van a producir resorción ósea. Entonces, lo normal es que para nosotros, para que haya un recambio óseo, tenemos que primero producir resorción ósea y luego a ello, ahí intervienen los osteoblastos con la formación ósea. Y entre estos dos debe haber un equilibrio. O sea, no es que los osteoclastos sean malos, no, son buenos, pero tiene que haber un equilibrio entre ambos. Sin embargo, cuando por ejemplo, hay la presencia de los estrógenos se ha visto que mejoran la formación ósea, o sea, favorecen a la osteogénesis, porque estimulan a la diferenciación de los preosteoblastos en osteoblastos y suprimen a los osteoclastos. Habíamos visto que las células que favorecen a los osteoclastos era el RANK ligando,
¿no? Que hacía que se unan los preosteoclastos a los osteoclastos y estos al hueso. Y también hay una activación de las células T. Esta activación de las células T son los que van a inhibir al RAN ligando y van a favorecer a la osteogénesis. En cambio, cuando hay déficit de estrógenos, ocurre lo contrario. En ese caso, el RAN ligando es el que prima, incrementa la producción de RAN ligando, se incrementa la diferenciación de los preosteoclastos en osteoclastos y favorece a que estos se unan más al hueso. Entonces predomina la resorción ósea sobre la formación ósea. Lo otro que tenemos que recordar importante en la deficiencia de estrógenos es que al mismo tiempo que la función de los osteoblastos se suprime, hay una regulación positiva por parte de la esclerostina que también favorece a la función de los osteoclastos. Bueno, la osteoporosis, la vamos a dividir en dos grupos, la osteoporosis primaria y la osteoporosis secundaria. La osteoporosis primaria representa en más del 95% de los casos, sobre todo en mujeres, ¿no? Posmenopáusicas, y en varones el 70 al 80%. O sea, es normal que haya con el paso de los años una desmineralización ósea. Sin embargo, hay un término que acuñan como osteoporosis idiopática, que es cuando esta desmineralización ósea ocurre tanto en niños como adultos jóvenes que tienen una función gonadal normal, porque vamos a ver que las alteraciones gonadales también podrían ser parte de una osteoporosis secundaria. Bueno, la idiopática es en niños y adultos sanos con función gonadal normal y que no tienen una causa secundaria detectable. Y en el caso de la osteoporosis secundaria, solamente representa menos del 5% de los casos de osteoporosis en mujeres, y en el caso de varones, los varones con osteoporosis, si nosotros encontramos un paciente varón con osteoporosis y que encima sea un paciente joven, pongámosle atención porque hay que buscar causas secundarias. Y de estas causas secundarias hay muchas. Dentro de ellas tenemos que ver los fármacos. Ya sabemos que los glucocorticoides inducen a osteoporosis. Los inhibidores de la aromatasa también inducen a osteoporosis. Los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol. Así es que mucho cuidado en usar omeprazol por tiempos prolongados, ¿no? Porque el omeprazol inhibe a la absorción del calcio y por eso indirectamente va a producir osteoporosis. Algunas glitazonas como antidiabéticos, antiepilépticos también, diuréticos de asa, algunos anticoagulantes como la heparina y la warfarina también se han visto asociados a osteoporosis, y algunos antidepresivos. Enfermedades endocrinas están muy asociadas, entendiendo que la osteoporosis es una enfermedad metabólica. Dentro de ellas está la anorexia nerviosa, el hipogonadismo, que es otra causa secundaria, el síndrome de Cushing, la deficiencia de la vitamina D, que también es una causa de osteoporosis, el hiperparatiroidismo y el hipertiroidismo. Ambos son hiper. El hipotiroidismo no está considerado. La diabetes mellitus per se también está considerada como causa de osteoporosis secundaria. Algunas enfermedades gastrointestinales, sobre todo aquellas que producen mala absorción o que no van a permitir que se pueda absorber el calcio, están consideradas. Las enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, también está considerada la enfermedad celíaca. Algunas enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoide y la espondilitis anquilosante son dos enfermedades que
que están muy relacionadas con osteoporosis secundaria, enfermedades independientemente del consumo de corticoides o de otros factores de riesgo, las enfermedades per se están involucradas con el riesgo de osteoporosis. Algunas enfermedades hematológicas, el mieloma múltiple, por ejemplo, o sea, en varones hay que prestar atención al mieloma, a la mastocitosis sistémica, las leucemias también podrían ser causa de osteoporosis secundaria. Algunas enfermedades neurológicas como la enfermedad de Parkinson, el ACV, la inmovilización. Otras enfermedades como la insuficiencia cardíaca congestiva se han visto asociadas, problemas pulmonares del tipo de EPOC, insuficiencias renales crónicas, osteogénesis imperfecta, síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos y el VIH, que esté sin sobre todo los fármacos que usamos para el VIH, ¿no? Están también relacionados con osteoporosis secundaria. Factores de riesgo, o sea, ¿por qué unas personas tienen más riesgo de realizar osteoporosis que otras, independientemente que usen fármacos o que tengan patologías? Por ejemplo, la edad. La edad es un factor de riesgo no modificable. Entre los 50 y 90 años tienen riesgo de hacer osteoporosis. En el caso de las mujeres, por el déficit de estrógenos, y en quienes está indicado hacer una densitometría ósea como de rutina, a partir de los 65 años en mujeres y a partir de los 70 años en varones. El sexo, bueno, influye mucho. Habíamos dicho que la osteoporosis es más frecuente en mujeres y porque ellas tienen más riesgo por el tema de los estrógenos y porque hay una pérdida inicial de hueso trabecular. El peso y la talla tiene que ver. Se ha visto que las personas de talla baja y delgadas tienen más riesgo de hacer osteoporosis. Luego, el antecedente de fracturas previas por fragilidad. Cuando hablamos de fracturas por fragilidad, hablamos de fracturas en las cuales no hay un traumatismo intenso o moderado que podría explicarla. O sea, si por ejemplo tú en este momento tienes un accidente, te atropella un carro, bueno, es inevitable que puedas fracturarte un hueso. Cuando hablamos de fracturas por fragilidad, hablamos cuando son fracturas que en el resto de personas, digamos, tienen una pequeña caída, un tropezón, se cayeron en una altura menos de 20 centímetros, nada más se tropezaron y se fracturaron. Esas son fracturas por fragilidad, porque cualquier otra persona que se hubiese caído en la misma condición tuya probablemente no tiene una fractura. Pero si tienes riesgo de osteoporosis, si tienes una caída menor, pues a eso se le llama una fractura por fragilidad. Luego, es importante también la historia familiar. Si tienes, sobre todo familiares directos, ¿no? Mamá, papá, hermanos que hayan tenido historia de fracturas de cadera, también se considera como un factor de riesgo. El consumo de tabaco también, el uso crónico de corticoides. Sobre todo se habla cuando usamos dosis de 5 miligramos más allá de 3 meses consecutivos. El tener artritis reumatoide per se es un factor de riesgo. El consumo de alcohol, sobre todo cuando consumimos más de 3 vasos por día. Otras causas de osteoporosis secundarias, o sea, por patologías secundarias, el hipogonadismo en mujeres u hombres, la anorexia nerviosa, la quimioterapia por cáncer de mama también podría inducir a osteoporosis, el hipopituitarismo, enfermedades inflamatorias intestinales, como habíamos dicho, ¿no? La colitis, la enfermedad de Crohn, la inmovilidad prolongada, sobre todo cuando hay un tema de Parkinson o de ACV o distrofias musculares,
o espondilitis anquilosante también se ha visto asociado a osteoporosis, el de trasplantes de algunos de órganos, la diabetes tipo 1 y algunos desórdenes de la tiroides, sobre todo el hipertiroidismo o el hipotiroidismo sobretratado. Las manifestaciones clínicas, bueno, las manifestaciones clínicas de la osteoporosis se van a dar en base a las fracturas, ¿no? Al tener un hueso débil, con una microarquitectura venida a menos, nos predispone al riesgo de fracturas, ¿no? Y una de las fracturas más frecuentes que se encuentran son las fracturas vertebrales. Estas no necesariamente están asociadas a caídas, sino se producen con el paso de los años aplastamientos vertebrales y pueden dar esta deformidad, esta hipercifosis a nivel dorsal, que es conocida como la joroba de Dowager, y se da por fracturas por aplastamiento, ¿no? Fracturas por estrés. Las fracturas más frecuentes a nivel vertebral son a nivel dorsal, más que lumbar. Ya por eso la joroba es muy típica de la osteoporosis y la reducción, y con ello la reducción en la talla, ¿no? Bueno, otras causas de deformidad vertebral, las fracturas por trauma, las fracturas por osteoporosis, que puedan ser generalizadas o localizadas, y dentro de ellas están las osteoporosis idiopáticas juveniles y las osteoporosis del embarazo. Hay otras también por malignidad, por mieloma múltiple, metástasis ósea también de algunas neoplasias. Luego la osteomalacia, el hiperparatiroidismo primario, directamente la enfermedad de Paget también está relacionada, la espondilosis, entre otras. Si nosotros comparamos algunos aspectos a nivel de las fracturas por cadera o a nivel vertebral, se ven que sobre todo estas tienen, las de cadera, tanto las de cadera como las vertebrales, tienen a tener una alta tasa de mortalidad, sobre todo las de cadera, en comparación con las de muñeca. Las de muñeca no tienen riesgo de mortalidad, pero las de cadera sí, porque podrían lesionar algún vaso y esto condicionar a muerte, ¿no? Tienen un riesgo incrementado de fracturas. Habíamos dicho que estas tres áreas eran las zonas donde más se producían las fracturas. El dolor va a estar relacionado con la fractura. La osteoporosis no duele, lo que duele es la fractura. A nivel de la cadera, el dolor puede ser agudo, sobre todo es agudo, y en las fracturas vertebrales puede ser tanto agudo como crónico. Bueno, en ambas va a haber una pérdida de la calidad de vida, va a haber un déficit funcional limitación funcional, ¿no? En el caso del paciente, cuando hay fractura sobre todo de cadera. Para el diagnóstico, la herramienta que tomamos en cuenta es la densitometría ósea. Y para nosotros poder interpretar la densitometría ósea, bueno, tenemos tres áreas, ¿no? Estas nos van a calcular la densidad mineral ósea. Cuando nosotros tenemos una densitometría, vamos a tener tres aspectos, dos aspectos, el T-score y el Z-score. Cuando nosotros hacemos una densitometría, tenemos que centrarnos en el T-score, que es el que nos compara al paciente con la población en general. En cambio, el Z-score nos compara la densidad mineral ósea del paciente con respecto a la población de su edad. El T-score con respecto a la población de todas las edades. Y esto nos va a arrojar algunos valores. Cuando ustedes vean una densitometría, no sé si se ve bien acá, el T-score les van a venir en valores en menos 1.7, menos 2.5, menos 2.1, ¿no? De cada vértebra.
Cuando nosotros tengamos menos de una desviación estándar, menor a una desviación estándar, o un T-score menos a 1, ahí decimos que es normal. E incluso en la densitometría les va a señalar en el área verde. Cuando consideramos osteopenia, cuando esa densidad mineral ósea está entre -1 y -2.5. O cuando las desviaciones estándar están entre 1 y 2.5. Y cuando consideramos osteoporosis, cuando el T-score es mayor a -2.5. Acuérdense que cuando hablamos mayor a -2.5, en la tabla tenemos que ver que es hacia la izquierda, ¿no? O sea, sería -2.4, -2.6, -2.7, -2.8. Y cuando hablamos de osteoporosis severa, cuando cumpla criterios para osteoporosis, o sea, tenga un T-score mayor a -2.5 y además tenga una fractura establecida, ¿no? Ahí, cuando haya osteoporosis más fractura, hablamos de osteoporosis severa. Por ejemplo, ¿y qué es lo otro que tenemos que tomar en consideración en la densitometría ósea? Cuando ustedes vean una densitometría ósea, bueno, no sé si se ve muy bien esta imagen. Por ejemplo, a nivel de L1 nos dice que el T-score está en -1.7. En L2 está en -2.5, en L3 está en -2.2 y en L4 está en -2.4. Para que ustedes puedan sacar el promedio, porque el T-score promedio es el que se toma en cuenta, nosotros tenemos que ver que entre cada vértebra, la diferencia entre uno y otro T-score sea mayor, o sea, sea más 0.2 o 0.1. Por ejemplo, si en L1 tengo -2.0, entonces entre L2, L3 y L4, la variación de la densidad mineral ósea solamente podrá ser entre -1.8, o sea, 0.2 puntos porcentuales, -2.8, o sería -2.2. Ese es el rango en que deberían variar entre una y otra vértebra. Por ejemplo, este -1.7 de L1 con respecto al -2.5 de L2, ¿cuántos puntos porcentuales hay? Más o menos hay 0.7 puntos, o 0.7 de diferencia. Entonces, comparo con la siguiente vértebra. Este -2.5 en relación al -2.2 varía más o menos -0.3. Entonces, este -1.7 no lo voy a poder considerar en el promedio porque está variando mucho la diferencia que debería de tener, que es de 0.2. Entonces, ese -1.7 se anula, no lo considero. Y veo en los siguientes, ¿no? Varía -2.5, -2.2 y -2.4. Bueno, entre esos tres se diferencian entre 0.2 a 0.3. Entonces, para sacar el promedio de estos, voy a sacar solamente entre L2, L3 y L4. Quiere decir entre -2.5, -2.2 y -2.4. L1 no podría considerarlo porque excede esa diferencia permitida. Bueno, y eso lo hacemos para columna y también a nivel de cuando vemos la densitometría de cadera, lo que tenemos que ver es que esta medida englobe únicamente al cuello femoral y consideramos el T-score a nivel del cuello femoral. Entonces acá, por ejemplo, es -2.0. Y si nosotros nos vamos, en esta el T-score del cuello femoral es -2.0. Entonces nos vamos a la tablita
y menos 2.0 caería en osteopenia, porque estaría entre menos 1 y menos 2.5. Entonces, a nivel de cadera decimos de que tiene osteopenia. En el caso de la columna, si sacamos el promedio entre L2, L3 y L4, más o menos nos va a salir menos 2.3 a nivel de columna. Entonces, ese promedio lo traslado a la tablita. Y menos 2.3 también está en osteopenia. Entonces, podríamos concluir que este paciente tiene osteopenia tanto en la columna como en la cadera. El antebrazo no se toma en cuenta, salvo de que el paciente tenga una fractura vertebral ya establecida. Entonces, esta densitometría ósea de la columna no nos va a servir, porque nos va a salir como si estuviera normal. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando una vértebra se fractura, se aplasta, entonces el hueso se hace más sólido y te va a dar un falso negativo. Te va a decir de que esa vértebra está muy sólida. Probablemente la densidad mineral ósea de esa vértebra sea menos 1, menos 1.5 en comparación con las otras vértebras. ¿Por qué? Porque todo el hueso está condensado. Como está aplastado, todo está condensado y su densidad mineral ósea va a ser falsa. Entonces, cuando hay fractura a nivel de la columna vertebral, no se toma en cuenta esa densitometría y en ese caso solamente tomo en consideración la cadera y el antebrazo. ¿Ya? Luego, ¿en qué otro caso también no considero la densidad mineral ósea de la columna? En el caso de la obesidad mórbida, ¿no? Tampoco. Y en ese caso, si el paciente es muy, muy gordito, entonces en ese caso tomo en cuenta la densidad mineral ósea del antebrazo. Sin embargo, la densitometría ósea no es al 100% efectiva, o no es una herramienta que tenga una alta especificidad, porque se ha visto que pacientes que con una densitometría en osteopenia tienen más riesgo de tener fracturas. ¿Y eso por qué? Porque no estábamos considerando algunos factores de riesgo. Entonces, identificaron, propusieron valorar este riesgo esta calculadora de riesgo de fractura que se conoce como FRAX, en la cual la tenemos que usar en aquellos pacientes que tienen osteopenia y que tenemos dudas si vamos a iniciar tratamiento para osteoporosis o no. O sea, en las osteopenias, pero la decisión de usar un bifosfonato o un inhibidor del RAN ligando o otro fármaco para osteoporosis para prevenir la resorción ósea. Si tienes esa duda, pues usas esta calculadora de riesgo de fractura, que lo usamos en pacientes con osteopenia entre los 40 y los 80 a 90 años. Entonces, como ven aquí, toma algunos datos, ¿no? Esta calculadora de fractura nos va a dar una estimación absoluta de un riesgo de fractura de acá a 10 años para fractura de cadera y para fractura osteoporótica mayor. Cuando hablamos de fractura osteoporótica mayor, hablamos de fractura en columna, en antebrazo, en cadera. Entonces, esta herramienta nos va a ayudar a decidir si vamos a tener que usar o no un antirresortivo. ¿Y qué puntos usa? Tiene 12 variables. La primera es la edad, ¿no? Habíamos dicho que se usa para personas entre 40 y 90 años que tengan osteopenia. Se ponen los datos de la edad, la fecha de nacimiento, el sexo es importante, el peso en kilos,
y la talla en centímetros. Luego tenemos que colocar sí o no si hubo una fractura previa, si tiene un pariente cercano de primer grado con fractura de cadera. Por ejemplo, puede ser la mamá que haya tenido fractura de cadera, entonces marcan sí. Si es fumador, si usa corticoides, si tiene artritis reumatoide o si tiene osteoporosis secundaria o si consume alcohol o si ha tenido y se toma en cuenta únicamente el cuello femoral, la densidad mineral ósea del cuello femoral en gramos por centímetro cuadrado. Y este dato lo van a sacar de la densitometría ósea. Aquí está el T-score y aquí al costado hay una imagen que dice BMD, que es la densidad mineral ósea, por sus siglas en inglés, y que nos dan un valor. Entonces voy a buscar el del cuello femoral, en este caso de la densitometría es 0.76 y ese valor lo voy a ir a colocar en el FRAX. Y luego esta calculadora está en internet, ¿no? Es solamente poner los datos y pones calcular. Es importante también seleccionar con qué tipo de densitómetro se ha realizado, porque las estimaciones varían entre los densitómetros. Entonces hay las marcas O-Logical, el Lunar, el que más se usa es el O-Logical. Entonces, y ese dato también lo van a tener cuando el paciente les traiga el resultado. Siempre figura ahí mediante qué densitómetros ha sido realizado. Bueno, una vez que pongamos los datos, nos va a botar este riesgo, ¿no? El riesgo de fractura de cadera y el riesgo de una fractura mayor por osteoporosis. Entonces, ¿cuándo vamos a decidir tratar? Cuando este FRAX, en cuanto a fractura de cadera, sea mayor de 3%, ahí vamos a decir, no, este paciente necesita ser tratado antes, necesita recibir antirresortivos a pesar de que tiene osteopenia. Y cuando este riesgo de fractura osteoporótica mayor sea mayor del 20%. Acuérdense que es O sea, puede ser 1, que la fractura de cadera sea más de 3, aquí ya clasifica. A pesar de que la fractura osteoporótica mayor le sale 17, que es menos de 20, la regla es que sea cualquiera de los dos, o sea, que cumpla cualquiera de las dos condiciones, que sea mayor de 3 para la fractura de cadera o para una fractura osteoporótica mayor al 20%, ¿no? Esa es la condición para que uno empiece a usar un bifosfonato en un paciente con osteopenia. Ahora, hay que tener un poco de precaución cuando usamos este FRAX en mayores de 80 años, porque es probable que se subestime el riesgo de fractura a corto plazo. Habíamos dicho que el riesgo de fractura incrementaba con la edad, ¿no? Entonces, si ya es un pacientito más de 80 años, considerar darle bifosfonatos y calcio, ¿no? Independientemente de los resultados del FRAX. Ahora, estos son los aspectos que toman el FRAX para tener en cuenta cuándo podemos considerar, por ejemplo, cuándo debemos de considerar que el paciente es un fumador activo, cuando el paciente consume tabaco en la actualidad, ¿no? Ellos no consideran cuántos cigarrillos al día, solamente si al momento del estudio o de tomar la prueba es un fumador activo, pues fuma o no fuma, sí o no, colocamos como factor de riesgo. Igual el antecedente de padres con fractura de cadera es en el caso de familiares de primer grado, madre o padre del paciente. Cuando consideramos una fractura previa, cuando haya sido una fractura en la vida adulta, de manera espontánea, o una
fractura causada por un trauma menor, ¿no? Que en un individuo sano no se hubiera producido. Los otros factores que les había dicho, ¿no? La estatura, el peso, la edad y el sexo, que son factores no modificables. Cuando hablamos de factor de riesgo de corticoides, si el paciente usa prednisona más de 5 miligramos por día, más allá de 3 meses, ¿no? O dosis equivalente. La artritis reumatoide per se es un factor de riesgo, y cuando consideramos osteoporosis secundaria, hablan de diabetes tipo 1, osteogénesis imperfecta, hipertiroidismo no tratado, hipogonadismo o menopausia prematura, malnutrición, malabsorción crónica o hepatopatías, ¿no? Toda la lista de osteoporosis secundarias. Si cumpliera, pues se considera. Cuando hablamos del consumo de alcohol, es que consuma 3 o más dosis de alcohol por día, ¿no? Y aquí te dan algunos valores de acuerdo al tipo de bebida. Por ejemplo, para cerveza, más o menos un vaso, 285 mililitros. Una copa de licor de 30 mililitros ya está considerada como factor de riesgo. La copa de vino de tamaño mediano, o sea, mitad de vaso, 120 mililitros. O un aperitivo de 60 mililitros, que eso consuma por lo menos en 3 o más dosis de alcohol por día, y pues que tenga la alteración de la densidad mineral ósea, ¿no? Por densitometría. Y bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de osteoporosis? Vamos a tener algunos procedimientos de rutina. Habíamos dicho que se van a considerar hacer un procedimiento de rutina en mujeres obligado, en mujeres mayores de 65 años y varones mayores de 70 años. ¿Ya? Luego, ¿qué les vamos a pedir? Bueno, una historia clínica, un examen clínico, ver que no haya joroba, ¿no? Si no haya tenido historia de fracturas previas, familiares, con mamá, papá con antecedente de fracturas previas. Luego hay que pedirle un hemograma, velocidad de sedimentación, PCR. Importante el calcio sérico para ver si hay déficit. La fosfatasa alcalina en búsqueda de problemas neoplásicos, ¿no? Pueden elevar la fosfatasa alcalina. Los problemas hepáticos per se también pueden producir riesgo de osteoporosis, por eso se le piden enzimas hepáticas. La insuficiencia renal también es necesario ver la creatinina. No solamente como factor de riesgo para osteoporosis, sino también para luego poder decidir el uso de un bifosfonato. La insuficiencia renal va a ser una contraindicación que más adelante la vamos a ver. Importante sería que nosotros podamos dosar la vitamina D en sangre, en suero, porque se ha visto que la mayor población, o sea, la mayor parte de la población tiene déficit de vitamina D porque nos exponemos muy poco al sol, ¿no? Esta vitamina D se activa con la exposición al sol. Luego los test de función tiroidea, importante, y la densitometría ósea. Eso sería de rutina. Cuando ya hay sospecha de un problema de osteoporosis secundaria, entonces ahí debemos pedir los otros exámenes, ¿no? Por ejemplo, podríamos pedir una radiografía o una tomografía toracolumbar, ¿no? Para ver las fracturas, o para ver si no hay imágenes que nos hagan pensar en metástasis ósea. La inmunoelectroforesis y la búsqueda de las proteínas de Ben-Jones urinarias que nos ayudan para el tema de mieloma múltiple, sobre todo en aquel paciente varón con dolor nocturno de la columna dorsolumbar y con una densitometría ósea alterada, pues habría que pensar en mieloma, ¿no? También hay que pedirle la hormona la paratormona, el calcio urinario, algunas hormonas
sexuales, como la testosterona, la FSH, la LH, luego el cortisol también urinario en 24 horas, el test de supresión de dexametasona, estos anticuerpos antiendomicio y el antitransglutaminasa en búsqueda de enfermedad celíaca, ¿no? Que tienen que ver con el síndrome de mala absorción, entre otros, ¿no? Bueno, importante también cuando nosotros veamos una plaquita de la columna dorsolumbar, por ejemplo, la primera imagen es una columna vertebral normal, los espacios vertebrales están respetados, la alineación de la columna está adecuada. Sin embargo, ya en la imagen B, vemos aquí a nivel, me parece que es de 12. A nivel de 12 ya vemos un aplastamiento, ¿no? Hay una concavidad vertebral en la parte superior. Eso nos habla de una fractura vertebral por aplastamiento, ¿no? Es en un grado moderado. En cambio, en la imagen en C, acá vemos unas fracturas vertebrales múltiples. Aquí, por ejemplo, a nivel de D7 hay una fractura moderada. La concavidad no solamente es superior, sino también es inferior. En cambio, si ven la T8 está totalmente aplastada, ¿no? Es una fractura vertebral severa a nivel de T8. Y a nivel de 9, de 10, hay una fractura vertebral leve, ¿no? A nivel inferior, vertebral inferior. Y en L2, teriparatidia. Pero, ¿cómo los vamos a utilizar? Primero tenemos que conocer la vía de administración y qué tipo de osteoporosis tiene nuestro paciente. Por ejemplo, los bifosfonatos, tenemos bifosfonatos vía oral y vía endovenosa. Importa también el tiempo o la frecuencia con la cual vamos a administrar. El alendronato, por ejemplo, es semanal. El risendronato puede ser diario, semanal o mensual. El ivandronato es mensual, o también hay ivandronato endovenoso cada 3 meses. Y el anual, que es el ácido solendrónico, que es intravenoso anual. Pero tenemos que tomar en consideración que no todos estos bifosfonatos me van a ayudar para la osteoporosis de cadera, por ejemplo. El ivandronato no está determinado que tenga un
una buena respuesta para la osteoporosis en cadera. Entonces, probablemente si mi paciente tiene osteoporosis en cadera, no sea la mejor opción. Todos funcionan para columna vertebral. Nos reducen el riesgo de fracturas a nivel vertebral, pero el ivandronato no me asegura eso a nivel de cadera, los otros sí. Y en cuanto a fracturas de tipo no vertebral, ya sea de radio, cúbito, también el ivandronato no tiene efectividad. Los demás, sí. Bueno, más adelante vamos a ver cuáles son los efectos secundarios, ¿no?, de estos fármacos, porque no todos los pacientes van a tolerarlos. Los bifosfonatos de por sí tienden a generar mucha epigastralgia. Entonces, los pacientes con reflujo gastroesofágico probablemente tengan contraindicación para el uso de estos fármacos vía oral. Y si quisiéramos usarlos, tendríamos que usarlo vía endovenosa. La otra indicación es el tema de la función renal. Todos estos fármacos, todos los bifosfonatos tienen eliminación por vía renal. Si el paciente tiene una insuficiencia renal grado 4 a 5, no pueden usar bifosfonatos. Y en ese caso podría usar un inhibidor del RAN ligando como el denosumab. El denosumab es una terapia biológica, inhibe al RAN ligando, que era si se acuerdan la fisiopatología, era la molécula que ayudaba a que el osteoclasto pueda actuar. Entonces, si inhibimos a entonces indirectamente vamos a inhibir a los osteoclastos. Este fármaco, la administración es vía subcutánea y se administra cada 6 meses, ¿no? Y nos ayuda tanto para fractura vertebral, para fractura de cadera, o sea, para hueso trabecular, hueso cortical, y para fracturas no vertebrales. Está indicado para los 3 tipos. Los otros, que los usamos muy poco, por ejemplo, los receptores de los selectivos de los receptores de los estrógenos, como el roloxifeno, estos también solamente están indicados para prevenir el riesgo de fractura vertebral, más no el de fractura de caderas, ni el de fracturas no vertebrales. La administración es vía oral, ¿no? Y el teriparatide, que es un agonista del aparato hormona, su vía de administración es subcutánea y es una inyección diaria. Y también únicamente nos ayuda para prevenir fracturas vertebrales y fracturas no vertebrales. Para cadera no nos ayuda. Entonces, si nosotros queremos prevenir fracturas de cadera, podemos usar bifosfonatos del tipo alendronato, risendronato o ácido salendrónico, el denosumab o el estradiol. Pero otros no nos ayudan o no está determinado su efectividad. Lo que les había dicho, ¿no? Es importante, a pesar de conocer, de conocer la vía de administración, es importante conocer los efectos adversos y las contraindicaciones de estos fármacos. En el caso de los bifosfonatos, si tuviera epigastralgia, gastritis, puede producir epigastralgia, ¿no? Luego nos puede producir, en el caso del solendronato o el ivandronato endovenoso, pueden hacernos una reacción por esta vía de administración. Luego es muy frecuente la asociación con osteonecrosis de mandíbula con los bifosfonatos. Entonces es importante recomendar al paciente, antes de iniciar bifosfonatos, que tenga una evaluación por su odontólogo. Porque el hecho de manipular, de querer sacar una muela, hacer una exodoncia, estando el paciente usando bifosfonatos, se ha descrito riesgo de osteonecrosis de mandíbula. Entonces, antes de empezar, díganle que si tiene que hacerse curar, extraer alguna pieza dentaria, lo haga antes de iniciar el bifosfonato.
Y si el paciente estuviera usando bifosfonatos y tiene la necesidad de hacerse un procedimiento dental, debería recomendársele que suspenda la medicación, el alendronato, un mes antes. ¿Ya? Luego, el inhibidor del RAN ligando, que es el denosumab, bueno, como es la administración vía subcutánea, puede haber rash, celulitis en la zona de punzón. También se ha asociado a algunas fracturas subtrocantéricas a nivel femoral y también se relaciona con osteonecrosis de mandíbula, ¿ya? El caso de los estrógenos pueden dar edema, pueden producir cefalea o dolor mamario. En el caso de los receptores los moduladores de los receptores de estrógenos pueden dar síntomas vasomotores, contracturas musculares incómodas, trombosis venosa también, porque usan estrógenos, ¿no? Hay riesgo de trombosis venosa. O porque activan a los receptores de estrógenos, podría incrementar el riesgo de trombosis venosa. Entonces, probablemente a pacientes obesos tampoco es que se le pueda indicar ese fármaco. Luego, los agonistas de la paratormona también pueden producir contracturas musculares muy intensas. Como es un agonista de la paratormona, lo que van a hacer pueden incrementar el calcio en orina, ¿no? O pueden producir también hipotensión ortostática. Hay que tener en cuenta eso. Y como contraindicaciones, cuando no podemos dar bifosfonatos, ya les había adelantado, cuando hay una insuficiencia renal más o menos grado 4, cuando 3 o 4 o 5, cuando la tasa de filtración glomerular sea menor a 35 mililitros por minuto, en aquellos con una insuficiencia renal severa, ¿no? Grado 5. O aquellos que tengan hipersensibilidad, hipocalcemia, tampoco están contraindicados. Y aquellos que tengan esofagitis o alguna anormalidad esofágica, también están contraindicados los bifosfonatos. En el caso del denosumab, en caso que haya hipersensibilidad al fármaco o que tenga múltiples fracturas vertebrales, porque si usando denosumab tiene múltiples fracturas vertebrales, entonces tenemos que descontinuar el fármaco. En el caso de los moduladores de los receptores de estrógenos, el embarazo está contraindicado y la presencia de un tromboembolismo venoso. Y el teriparatide o el agonista del receptor de la paratormona está contraindicado cuando haya nefrolitiasis, cuando haya hipersensibilidad, cuando haya metástasis ósea o cuando haya temas de neoplasia o enfermedades metabólicas del hueso o hipercalcemia, también está contraindicado. Bueno, este es un algoritmo de tratamiento más o menos. Tenemos que tomar en cuenta que los bifosfonatos están recomendados únicamente. Si usamos vía endovenosa, podemos usar únicamente 3 años consecutivos y después tendríamos que suspender o dar un periodo hay que suspender por lo menos 1 año para valorar si luego vamos a volver a indicarlo. ¿Y esto por qué? Porque el uso prolongado de bifosfonatos se ha relacionado al mayor riesgo de la osteonecrosis de mandíbula, ¿no? Por eso, si vamos a colocarlo endovenoso, 3 años consecutivos y luego deberíamos de suspenderlo. Y en el caso de los bifosfonatos orales, podemos usarlo hasta 5 años consecutivos. En el caso de que tomando bifosfonatos tiene una fractura, ¿no? O ha tenido una fractura vertebral previa o vertebral o de cadera, o usa corticoides más de 5 o 7.5 miligramos por día, o tiene más de 75 años, si ya continúa estos 3 a 5 años, podemos considerar suspender 1 año y luego
retomar el tratamiento por 3 a 5 años más. O podríamos considerar volver a tomar una densitometría luego de los 3 a 5 años de iniciado el fármaco, ¿no? Si el riesgo es alto de osteoporosis, o sea, tiene un riesgo alto para fracturas, ni modo, vamos a tener que continuar con la medicación. Pero si el riesgo es bajo, podemos suspender la medicación por 2 a 3 años, ¿no? Ahora, hay algunas estrategias de prevención. En el caso de mujeres, sobre todo posmenopáusicas, es esto, ¿no? El aporte, la suplementación de calcio. Está indicado que demos entre 800 a 1 gramo por día de calcio elemental. Puede ser en la dieta o suplementado. Lo otro, la suplementación con vitamina D. Eso es variable de acuerdo a cada estudio, ¿no? Puede ser 50 nanomoles por... Se considera la suplementación con vitamina D cuando haya sobre todo cuando hay una deficiencia moderada, ¿no? Leve a moderada, la podemos dar dependiendo. Lo que yo uso es la vitamina D en 100,000 unidades. Esa, ¿no? Si es severa, podemos dar una suplementación mensual por 6 meses y después lo damos cada 2 meses. Si es moderado, podemos darlo cada 2 meses. Y si es leve, podemos dar 100,000 unidades cada 3 meses. Eso va a depender de los niveles de vitamina D. Luego, recomendarles que traten de no perder peso, ¿no? Porque la delgadez y la talla baja es también un factor de riesgo de osteoporosis. Pedirles de que hagan actividad física, no pueden caminar, pueden hacer steps. Luego, si tienen algún problema de tabaco o alcohol, que suspendan el consumo de tabaco o alcohol. Y sobre todo, evitar el riesgo de caídas, ¿no? Recomendarles de que caminen sobre superficies planas, en lugares iluminados, con zapatos adecuados, cómodos. Si tienen problemas visuales y requieren un bastón, pues que lo usen. Y si tienen los problemas de la vista, pues que si requieren lentes, que usen los lentes, ¿no? Todo eso para evitar sobre todo las caídas. ¿Ya? Ok, hasta ahí, doctores, ¿tienen alguna duda? Doctora, buenas tardes. Disculpe, una pregunta. Doctora, ¿qué tratamientos haríamos en un paciente que en la densitometría ósea tiene osteopenia y, por ejemplo, en la clasificación del FRAX no clasifica, es menos de 3? ¿Qué tratamientos haríamos, doctora? Ya, claro. El FRAX habíamos dicho que lo usábamos en aquellos pacientes con osteopenia para ver si íbamos a decidir dar tratamiento para osteoporosis o no. Entonces, si no clasifican el FRAX, entonces sobre todo vamos a darle estas medidas, ¿no? Suplementación con calcio y con vitamina D. Entonces, lo recomendable es entre 800 a 1,000 miligramos diarios de vitamina D, o como les había dicho, ¿no? Puede ser la suplementación mensual o trimestral de vitamina D. Eso, la suplementación en la dieta, hacer ejercicios, evitar caídas. Y lo ideal sería repetir la densitometría ósea en 1 año o 2 años si tuviera factores de riesgo, ¿no? Y en 2 años si es que no hubieran muchos factores de riesgo. Gracias, doctora. Y doctora, esta parte no la escuché bien. Doctora, a un paciente que ya tiene diagnóstico de osteoporosis, como base siempre tenemos que dar calcio y vitamina D y después bifosfonatos, ¿verdad? Exacto, sí. O sea, de base, estas recomendaciones más
el bifosfonato o el ranligando o el teriparatida, ¿no? Viendo los efectos adversos, las indicaciones, las contraindicaciones de los fármacos que ya los hemos revisado. Sí, eso es, doctor. Gracias, doctora. Doctorita, buenas tardes. Disculpe, en cuanto a lo que preguntó mi compañero, ¿cuánto tiempo debo dar el tratamiento? ¿De qué, doctor? Bueno, obviamente del bifosfonato y el calcio que está usted diciendo. Bueno, el calcio todo el tiempo, la suplementación es todo el tiempo. El tema del bifosfonato, lo que habíamos dicho, ¿no? Si es vía oral son 5 años y si es vía endovenosa, 3 años. Y de ahí hay que darle un periodo de gracia, por así decirlo, de 1 a 3 años, dependiendo, según los controles de densitometría. Si el control de densitometría y el FRAX nos habla de un riesgo alto de fracturas, bueno, ahí ni modo, no vas a tener que suspender el bifosfonato, vas a tener que darlo ante el riesgo alto. Pero si ha mejorado, ha disminuido su riesgo de fracturas con el tratamiento en estos 3 años, puedes darle la oportunidad de suspender el bifosfonato, puede ser 1, 2, hasta 3 años, ¿no? Y eso lo vas monitorizando con la densitometría. Gracias. Disculpe, la densitometría por ultrasonido en talón, ¿es útil, doctora? No, eso no sirve, doctor. Eso lo usan en las campañas, pero eso no sirve, doctor, no es útil. Como les he dicho, lo que hay que ver es columna y cadera. Tú tienes que ver columna y cadera. Eso que te ve solamente la muñeca, el antebrazo, eso no sirve, doctor. Doctora, buenas tardes. Una pregunta, por favor. Sí, doctora, doctor. Cuando un paciente, ¿cuánto tiempo después del tratamiento con calcio y bifosfonatos un paciente ya sale del riesgo de sufrir fracturas? Eso lo determinas con los controles de la densitometría. Lo ideal es de que si tú le tomas una densitometría ahora y le has dado un tratamiento un año, al año le tengas que hacer un control y ver cuánto ha mejorado, ¿no? En el T-score, en la densidad mineral ósea, tienes que ver. Tendría que establecerse o mejorar, o sea, pasar de osteoporosis a osteopenia. Eso sería lo ideal. Ya, doctorita. Doctorita, entonces las evaluaciones se hacen una vez al año para seguir con las evaluaciones de control. Sí, cuando hay osteoporosis, una vez al año. Cuando hay osteopenia, lo puedes hacer cada 2 años. Ya, doctorita. Doctorita, y en los pacientes que... ya olvidé mi pregunta. Después le pregunto, doctorita. Muchas gracias. Hasta luego. Doctora, una consulta. En las pacientes, en este caso de mujeres posmenopáusicas, aparte del tratamiento y que tengan estos factores de riesgo, ¿se les puede dar otros suplementos, como por ejemplo los que salen, ¿no?, en las publicidades, el Fagrón y esas adicionalmente, o no se recomendaría? A ver, ¿qué tiene el Enfagro, doctora? No sé, por eso mismo le preguntaba, doctora. Muchos pacientes que se reciben este tratamiento, bueno, ellos no por sí solos se compran aparte estos suplementos. Sí, pero o sea, hagamos ¿no? ¿Qué traen esos suplementos de las leches, me dices, ¿no? Enfagro creo que es de niños. El Geria Plus, esos. Me dice. Sí, doctor. A ver, ponte a revisar, si tienes un familiar en casa que está consumiendo ello, ponte a revisar cuánto de calcio elemental tiene ese suplemento. Lo que tú deberías darle a tu paciente es 500 a 1 gramo y la cantidad de calcio que tiene es mínima. Entonces, podrías darle, si quieres, suplementar otras cosas, pero si tú quieres darle suplementación única para osteoporosis, eso no nos ayuda porque no tiene la cantidad necesaria o suficiente.
tienes que darle suplementación de calcio y vitamina D específicamente. ¿Ya? Ya, otra vez. Ok, bueno, vamos a revisar unos casos clínicos para que les quede un poquito más claro. El primer caso clínico es de una mujer de 68 años que presenta la consulta para ver el problema de su salud ósea. Refiere que hace 5 años se hizo una densitometría ósea en la cual la densidad mineral ósea estaba ligeramente reducida, o sea, tenía osteopenia, y su médico le recomienda tomar suplementos de calcio y vitamina D. Ella considera que es una persona sana, no tiene antecedentes de fracturas, niega uso de tabaco o alcohol y refiere que su madre tuvo una fractura de cadera a los 88 años como antecedente. Dentro de sus medicamentos actuales recibe suplementación con calcio y vitamina D, funciones vitales normales y el examen físico es normal. Le hacen exámenes de laboratorio, el panel metabólico es el hemograma, la bioquímica es normal, el dosaje de vitamina D también está dentro de lo normal. Y en la densitometría ósea encontramos un T-score entre L1 a L4, o sea, ya el promedio, en menos 2.2 y un T-score a nivel de cuello femoral en menos 2.6. ¿Qué diagnóstico o cómo podríamos interpretar esta densitometría? Este T-score de menos 2.2 entre L1 a L4 nos habla, ¿está normal, está en osteopenia o está en osteoporosis? Osteopenia, doctora. A nivel de cuello femoral. Osteoporosis. Osteoporosis. Muy bien. De los factores de riesgo, si acá le quieren, bueno, en caso de, supongamos que tenía osteopenia y le querían aplicar el FRAX, ¿qué factores serían positivos? Antecedente de una madre. Antecedente de la madre, doctora. Antecedente de la madre, exacto. Entonces, ¿qué le recomendarían a esta paciente? ¿Qué le recomendarían para el tratamiento? Bifosfonatos, doctora. Pues Ya, pero inicialmente, ¿qué le van a decir? Continuar con el calcio y la vitamina D, doctorita. Exacto, que continúe con el calcio, con la vitamina D. Voy a elegir un bifosfonato. Para eso, ¿qué consideraciones debo de tener para elegir el bifosfonato? Si hay disminución de la densidad en cadera y en columna. Ya, está bien. Por ejemplo, acá podría usar el ivandronato. No, doctora, ¿Por qué? porque no está determinado para osteoporosis de cadera. Exacto. Entonces, probablemente el ivandronato no sea mi mejor opción. Entonces, me queda el alendronato y el ácido solendrónico y el risendronato, ¿no? El risendronato no lo usamos mucho. Ya tienes el alendronato y el ácido solendrónico. ¿Qué consideraciones tendrías para usar el uno y el alendronato y el ácido solendrónico? Uno ya lo dijo su compañero. También, doctora, hablamos sobre enfermedad de reflujo gastroesofágico. Exacto. Probablemente si esta paciente tuviera reflujo, no me va a tolerar el alendronato, ¿no? Pero sobre todo el solendronato está indicado para osteoporosis severas. Quiere decir que tengan osteoporosis más fractura, ¿no? Fractura vertebral. Ahí no lo pienso, ahí no pienso ni en el costo ni nada. Obviamente el solendronato es alto.
pero tengo que usar solendronato. Si hay un tema de reflujo y todo eso y no puedo usar el vía oral, podría usar el solendronato, ¿no? Ahora, si hay un tema de insuficiencia renal y no puedo usar bifosfonatos, ¿qué podría usar? ¿Cuál es la otra alternativa? Ranclizant. De eso. Denosumab. Ok. Así es como se elige el tratamiento. Ya, entonces, ya hemos dicho, ¿no? Él tiene el antecedente de un familiar con osteoporosis, tiene osteoporosis del cuello femoral y necesito darle terapia farmacológica y para eso estoy buscando iniciar terapia con bifosfonatos o con denosumab, ¿no? Ok. Ahora, otro casito, que es una mujer de 72 años, que dice de que desde hace 3 a 5 años se hizo una densitometría en la cual su densidad ósea estaba ligeramente reducida, por lo que le recomendaron tomar suplementos de calcio y vitamina D. Igual ella se considera una persona sana, nunca ha tenido fracturas, no consume tabaco ni alcohol, y su madre tuvo una fractura a los 88 años y también usa calcio y vitamina D. Sus signos vitales son normales y el examen físico es normal. Entonces le hacen las pruebas y todo también está dentro de lo normal. La diferencia es en su densitometría ósea. Tiene un T-score en menos 1.8 entre L1 a L4. ¿Eso qué les indica? Osteoporosis, doctorita. No. ¿Osteopenia? Menos 1.8. Osteopenia. Osteopenia. Y a nivel de cuello femoral, un T-score de menos 1.9. ¿De qué les habla? Osteopenia también. También osteopenia. Entonces acá tienes osteopenia tanto en columna como en cadera. Entonces acá, ¿qué deberíamos aplicar para ver si queremos dar o no tratamiento específico para osteoporosis? Factores de riesgo. El FRAX. Tendrías que aplicar el FRAX, ¿no? Y el FRAX le salió que el riesgo de fractura, de una fractura mayor, es de 17% y el riesgo de una fractura de cadera es de 6.3% en 10 años. Entonces, ¿indico o no indico tratamiento farmacológico? Sí, hasta el... ¿Por qué? Porque el riesgo de cadera es mayor al 3%. Exacto. ¿Ya? Entonces, ya creo que está entendido. Ahora, la suplementación de calcio es de 1 gramo a 1,5 gramos. Y de vitamina D es entre 800 a 1000 unidades por día. ¿Ya? Doctorita, una pregunta. ¿En qué casos podemos usar este gluconato de calcio inyectable? ¿Para osteoporosis? Sí. ¿Tiene ¿Para indicación? No, para osteoporosis no. Probablemente lo usen para osteoporosis secundaria, pero eso va a ir dependiendo a cada patología, ¿no? De todas estas de acá. De todas estas. Sí, pero así como osteoporosis, como tratamiento, el gluconato de calcio no está considerado. ¿Ya? Muchas gracias. Ok. Ya, doctores. Entonces, a ver, creo que... Bueno, esto ya es lo que habíamos hablado, ¿no? Tenía un FRAX mayor al 3% de riesgo de fractura de cadera, entonces habría que darle. Y eso es todo con respecto a osteoporosis y creo que sí les ha quedado un poco claro cómo interpretar la densitometría, ¿no? Que es lo más importante. Doctora, disculpe, para el tratamiento de un paciente con para la osteoporosis a los 60 años, solamente se evalúa los huesos de la cadera y de la columna, nada más. Cuando tú le pidas una densitometría te van a también salir el del antebrazo. Pero ya te dije, uno toma en consideración el antebrazo, salvo que
que la densitometría de la columna no la puedas evaluar porque tiene antecedente de fractura vertebral y va a estar alterado, o en el tema de obesidad. Solo en ese caso tomas en cuenta los resultados de la densitometría de antebrazo para tomar decisiones. Y de la columna es de la columna dorsal, doctorita, ¿no? Específicamente. No, te dan en la columna lumbar, por eso te dan de L1 a L4. El riesgo de las fracturas más frecuentes por osteoporosis son a nivel dorsal. Eso fue lo que les dije. Sí. Por eso es que ven la joroba, ¿no? Que es a nivel dorsal. La cifosis está incrementada porque son fracturas por aplastamiento o por estrés. Ya, doctorita, muchas gracias. Ya, doctores. Bueno, ¿tienen dudas al respecto del examen? Me envió la delegada, sí hay una pregunta que probablemente me he equivocado yo al momento de tipear, que tiene dos alternativas que son correctas. Probablemente una tenía que decir asimétrica y la otra es simétrica, y ahí es un error mío. Voy a revisarlo y quienes ameriten el puntaje